Buenas tardes, queridos aprendices. Bienvenidos de nuevo eh, a una sesión más en la cual vamos a trabajar lo que son los activos bajo las NIF. Contablemente tienen un tratamiento diferente. Vamos a mirar entonces cuál es el comportamiento de los activos bajo las NIF, cómo sería la parte de medición, la parte del deterioro de los activos, qué son los activos, su definición, para que puedan entender un poquito más y vámonos metiéndonos un poquito más en este cuento de las normas internacionales de información financiera que nos atañe a todos aquellos que trabajamos la contabilidad en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas básicamente, que es donde debemos de entender un poquito más este tejemaneje. Entonces, permítanme, yo les hago la proyección de un Word que tengo aquí para poder inclusive ir hablando y que ustedes vayan viendo alguna información, vayan haciendo sus anotaciones y vamos ampliando los conceptos. Voy a hablar un poco despacio para que puedan entender y vayan haciendo sus anotaciones respectivas. Permítanme un momento, por favor. Eh, Salgo de la visualización de ustedes y les comparto. Bueno, eh, vamos a hablar entonces sobre los activos eh, con base pues en las normas internacionales de información financiera. Tenemos unos estados financieros básicos que son el estado de la situación financiera de una empresa que hoy en día y que todos lo conocemos como el balance general. Tenemos el otro estado financiero básico que es el estado de resultados integral, que es el estado que informa, digamos, la utilidad o la pérdida del ejercicio. El estado de la situación financiera maneja lo que son los activos, los pasivos y las cuentas del patrimonio, y el estado de resultados maneja lo que son los ingresos, los gastos y los costos, y que con base pues en esta información va a mostrar una utilidad o una pérdida del ejercicio. El estado de la situación financiera muestra en alguna medida los activos que posee la empresa, aquellos bienes que le pertenecen y que los está utilizando para generar ingresos. Eh, Ese es el rubro por el cual vamos a trabajar hoy en esta digamos, pequeña sesión que trabaja o que habla sobre los activos. Los activos bajo las NIF, estamos hablando que en el decreto 2649 del año 93, y las NIF definen los activos como un recurso controlado. Es por resultado de eventos pasados, pero su utilización va a generar beneficios futuros. Listo. ¿Qué quiere decir esta definición? Normalmente nosotros definimos que los activos son aquellos bienes que posee la empresa y que son utilizados para generar ingresos. Pero en ningún momento está hablando de recurso controlado. Hoy en día el recurso controlado también es un activo, pero miren que el nombre cambia porque es que los recursos controlados pueden ser bienes propios de las empresas que los compra, que tienen su factura, que tienen su documento, su soporte que dice que es propiedad de la empresa, pero hay otros recursos que simplemente son controlados por la empresa, pero que son activos igualmente. Sin pertenecer a la empresa, los está utilizando para generar ingresos. Aquí dice que es por resultados de eventos pasados, pero su utilización va a generar beneficios. ¿Qué es esto? A lo mejor tenemos activos dentro de la compañía que se adquirieron, que se compraron y no ha pasado todavía a ser propiedad de la empresa. Tenemos algunos activos que son cedidos, son donativos y no han pasado a tener un documento que los avale como propietarios, pero más sin embargo sigue siendo un activo para la empresa y debíamos de registrarlo como un recurso controlado. Ojo con esa parte, fundamental tener presente eso que les estoy informando en estos momentos. Qué pena que se me salió acá. Entonces es importante tener en cuenta. Les voy a dar como un ejemplo sencillo. Si la empresa no tiene vehículo propio para transportar la mercancía y alguien le facilita un camión o una camioneta durante un tiempo para que pueda repartir su mercancía, eso es
un recurso controlado, lógicamente, ¿cierto? Es un activo que no pertenece a la empresa, pero ojo, la empresa lo tiene, lo está usufructuando y seguramente cuando se vare, pues hay que arreglarlo y le hace mantenimiento a la empresa. Seguramente la gasolina se la tiene que facilitar la empresa y es un gasto que está generando la empresa para ese vehículo, pero todo lo que ocurra con el vehículo lo está asumiendo la empresa, o sea que es un recurso controlado. Bajo las NIF es un recurso controlado, sea propio o no sea propio, para que lo tengamos en cuenta. Los activos tienen algunas características. Las características de los activos bajo las NIF son, son muy importantes y debemos de reconocerlo. Dije reconocerlo para que arranquemos con el primero. Estamos hablando de reconocimiento. Es el proceso en el cual una partida o un valor es incorporado en los estados financieros. O sea que yo tengo que reconocer, ¿sí?, el valor del activo, de dicho activo, o el valor del recurso controlado para poderlo registrar. O sea que lo primero que hay que hacer es cuál es el valor o la partida de ese activo para poderlo incorporar a los estados financieros. No puedo omitir, por el hecho de que es un recurso controlado, no puedo omitir el valor y tengo que reconocerlo en los estados financieros. La medición, vamos a algo muy importante, que nos dice que la medición es un proceso en el que se determinan los valores monetarios o partidas de los elementos de los estados financieros. Claro, todo lo que tenemos en bienes y en activos intangibles tiene su valor monetario, tiene unas partidas ya establecidas, ¿cierto?, en los estados financieros. Pero la medición lo que me dice es, ¿cómo voy a medir ese activo? ¿Qué valor le voy a dar? Porque hay valor en uso, hay valor razonable, hay deterioro, hay una depreciación de los activos, hay unas amortizaciones, hay unos gastos sobre dichos activos. Así que hay que darle una medición de la manera más exacta a los activos. Bajo las NIF vamos a manejar lo que es el deterioro, el valor en uso, el valor razonable, la diferencia del valor en libros y la diferencia del valor real o el valor realizable. Entonces, aquí hablando de medición, bajo las NIF tenemos estos tres conceptos. El valor presente, que básicamente es el valor en el momento de adquirir dicho bien. Y en el momento en que dicho recurso, porque podemos manejar también recurso o bien o activo, es el valor en el momento en que entró a generar futuros beneficios a la empresa. Ese sería el valor presente. El valor histórico es, digamos que, aquellos valores que hacen historia en el activo, es decir, tiene un valor presente en el momento en que se adquirió, pero a la fecha y en la medida que se va utilizando, se le va dando uso a ese activo, va adquiriendo una depreciación y va desgastándose ese activo. Por lo tanto, el valor histórico me va diciendo en determinadas fechas cuál es el valor, dependiendo del momento y dependiendo del deterioro del activo. Y el valor realizable, importante, los activos que se deprecian normalmente y se desgastan a través del tiempo pueden ser vendidos. Las NIF dicen que hay que tener en cuenta el valor con el que se adquirió, el valor que se registró en libros y el valor presente. Al mismo tiempo, ¿cuál sería el valor si vendiésemos el activo en el momento en que se deprecia totalmente? Hay activos que al llegar a cero se deprecian totalmente y entonces podemos decir que los vamos a archivar. No, los activos pueden seguir funcionando y tienen un valor realizable que es el valor de la venta. Entonces, ojo con eso, que ya hoy en día, bajo las NIF, tomamos en cuenta. Supongamos que falta de vida 2 años para un activo, pues vamos a mirar cuál es el valor en libros, cuál es el valor hasta esa fecha y cuál es el valor hasta los siguientes 2 años para ver por cuánto se puede vender. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, en las cuales vamos a calcular el deterioro de los activos y cómo se va a registrar también ese gasto, ¿cierto? O sea que ese sería el valor realizable. ¿Cuánto vale en la fecha que se adquirió?
cuánto se ha desgastado, cuál es el valor en uso, dándole un valor de uso en los próximos periodos en que se va a depreciar hasta el momento en que lo vamos a vender, y hay que tener en cuenta un montón de variables y lo vamos a hacer numéricamente. Ojo con lo que dice aquí abajo, acá abajo, bajo, valga la redundancia. Bajo las NIF no es necesario el derecho de propiedad para poder reconocer un activo. Solo requiere el cumplimiento de la definición de un recurso controlado por el ente económico. Esto es básicamente lo que hablamos acá sobre la medición y sobre lo que es un activo llamado recurso controlado. Entonces ya sabemos que no necesariamente tiene que pertenecer a la empresa. Me explico con otro ejemplo. Si yo vendo ropa, estoy registrado como comerciante, pero no tengo vehículo. Cualquier amigo me puede decir, te voy a prestar la camioneta una semana o 15 días para que puedas visitar tus clientes y poder entregarle la mercancía. Pues bien, yo voy a tener el bien durante esos 15 días, pero miren que podríamos decir que es un recurso porque lo voy a utilizar para, para mis ingresos y mis beneficios futuros económicos, y controlado porque soy yo quien voy a tener todo lo bueno o todo lo malo que me esté pasando con ese vehículo, pues lo tengo que asumir yo, ¿cierto? Impuestos, si se vara, la gasolina, el aceite, en fin, todo lo tengo que controlar y lo tengo que asumir yo como empresa. Entonces es importante que tengan esa parte, pues se dice que es la esencia sobre la forma, ¿cierto? La forma es la manera como se está manejando dicho activo y cómo está generando ingresos. El origen de un activo es fundamental de acuerdo a su procedencia, por ejemplo, los inventarios, el efectivo, las edificaciones y las construcciones. Valga decir que los inventarios, pues yo compro mercancía que tengo para la venta, esa mercancía en un momento determinado me presentó un costo, pero puede que esos inventarios permanezcan por mucho tiempo en la empresa. El hecho de que yo tenga estos inventarios ya es un recurso controlado, porque los inventarios se van deteriorando y yo tengo que asumir el deterioro de los activos de la mercancía. En este caso, tengo que asumir el que pase de moda la mercancía, tengo que asumir, digamos, que pase, que no que pase de moda, sino que lleguen otra mercancía con otras características. Entonces, esos inventarios tengo que asumir, digamos, la pérdida de valor, ¿cierto? La falta de innovación. O sea que ese recurso es controlado por mi empresa, sabiendo que es un activo que yo lo adquirí y que lo tengo para la venta. Lo mismo el efectivo. Yo miraré qué hago con mi efectivo, si invierto, si lo guardo, si lo consigno, en fin. Lo mismo ocurre con cualquiera de los activos. Se debe tener en cuenta que si no generan beneficios futuros, se debe considerar como gasto del periodo. Lógicamente que cuando hablamos de que los inventarios ya es muy complicado venderlos al mismo costo que nosotros los adquirimos, ya nos va a presentar un deterioro o un gasto del periodo, y también los inventarios se pueden deteriorar. Más adelante vamos a ver en otra sesión esa parte. El activo, hablando del activo, pues tiene unas cuentas. Bajamos esto aquí. El activo tiene unas cuentas de naturaleza crédito y de naturaleza débito. De naturaleza débito, pues porque entra a la compañía y pertenecen a ella y son recursos que son controlados por la empresa. Pero aquí, cuando hablamos de que el activo tiene unas cuentas de naturaleza crédito, se llaman cuentas complementarias, tales como la depreciación y las amortizaciones. Claro, son activos, pero cuando llegan estos activos a registrarse en el crédito, tenemos unas cuentas complementarias. ¿Cuáles son? La depreciación, gasto de depreciación, las amortizaciones, el deterioro, el agotamiento acumulado. Lo vamos a ver que es una cuenta complementaria porque mire que ya tiene otro tratamiento totalmente distinto. Es un recurso controlado, es un activo, pero aquí ya empieza a presentar unas características muy particulares que tenemos que registrar y tenemos que calcular. Las NIF nos van a decir cómo calculamos las depreciaciones, cómo calculamos el deterioro de los activos. Es importante tener presente esto. Y también, pues, que si va en el crédito, pues esas cuentas complementarias lo que hacen es restar, y eso se debe mostrar en el importe en libros. La clasificación de los activos según las NIF. Son activos financieros, activos no financieros, corrientes y no corrientes. Los activos financieros son todos, digamos, aquellos documentos como CDTs,
bonos, acciones, inclusive documentos sobre hipotecas. En fin, esos son activos financieros porque nos van a generar unos ingresos. Los activos no financieros son todos aquellos diferentes a los financieros, o sea, bienes que nos van a generar utilidades o ingresos. Corrientes y no corrientes. Corrientes son ingresos a corto plazo y los no corrientes son ingresos y activos que nos van a hacer ingresar dinero a corto, mediano y largo plazo. Hablemos de los activos. En los activos por omisión y activos sobreestimados. Por omisión pueden ser, digamos, pueden ser involuntariamente no registrados, que no se tengan en cuenta. Esto puede pensarse que ayuda a evadir impuestos. Jocosamente se dice que ayuda a evadir impuestos. ¿Qué quiere decir? Que de pronto tengamos unos activos o unos recursos controlados que no son nuestros, son alquilados, son donativos, son prestados, pues igualmente estamos haciendo un usufructo de esos activos, nos están generando una utilidad, pero se nos olvida registrarlo, o sea que estamos pecando por omisión. Y cuando hablamos de activos sobreestimados, pues estamos hablando de que son aquellos que normalmente los adquirimos a un valor, les hacemos una adición, una mejora y en algún caso podemos pensar, como ejemplo, que tenemos un activo que nos costó 20 millones, le hacemos una adición de 1 millón, entonces ya lo registramos como 21 millones de pesos. Esos 21 millones de pesos ya está sobreestimado, ese no sería el valor real porque aquí me dice que se configuran cuando dichos activos tienen un mayor valor a la realidad económica, lo que quiere decir que si me costó 20 millones de pesos, le hice una adición de 1 millón, pero lo estoy registrando como 21 millones, esa no es la realidad económica de ese activo. Entonces, ojo con eso. Eso también está dentro de los principios generalmente aceptados. Así que aquí terminamos como, digamos, una visión básica, clara, concreta, muy específica, muy corta, muy breve, de lo que son los activos bajo las normas internacionales de información financiera. Espero les sirva de utilidad porque de aquí en adelante vamos a pasar en otras sesiones a calcularlos, a registrarlos y es importante que tengamos en cuenta todos estos conceptos. Así que muchas gracias y los espero en otra oportunidad.